Bienvenidos al noveno Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, oportunidades para la industria audiovisual en los nuevos escenarios de la televisión, es el lema central de esta edición. Quiero decirles que TV Morfosis es la más importante plataforma de reflexión y análisis de Iberoamérica sobre la televisión, y este foro es posible gracias a Zoom Canal Universitario Nacional y Universidad de Guadalajara, también con la producción de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro Ático y Canal 44. Quiero hacer un agradecimiento especial a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a Uni Amazonía, a Uni Agustiniana, a CAFAM y a Main Event. Este tema que vamos a tocar en esta ocasión es muy interesante. Por lo pronto le presento a nuestros invitados. Olga Castaño es comunicadora social de la Universidad de Antioquia, especialista en cine y televisión por la Universidad de Montreal y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Es además profesora investigadora de su alma mater. Ha impartido los cursos de cine y televisión en la Universidad Pontificia Bolivariana, la Tecnológica de Pereira, y ha sido invitada como profesora visitante en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, en representación de las instituciones de educación superior. Carolina Casas es una investigadora colombiana, especialista en educación con 13 años de experiencia académica y en campo. Carolina ha trabajado internacionalmente como consultora y coordinadora de programas en educación para la ciudadanía, implementación de políticas educativas y desarrollo de contenidos educativos innovadores. Actualmente, Carolina es directora regional de Educación y Alcance Comunitario de Sesame Workshop, una de las organizaciones líderes en el desarrollo de contenidos educativos para medios en el mundo. Anteriormente, se desempeñó como jefe de redacción de la revista Interamericana de Educación para la Democracia, así como en distintas posiciones directivas en varias organizaciones sin fines de lucro. Julián Robledo actualmente es el director de iniciativas de clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá, como estrategia orientada a incrementar los niveles de competitividad y generación de valor compartido en los subsectores de industrias creativas y de contenidos, como publicidad, cine, televisión, animación, videojuegos y música. Dentro de su experiencia profesional en la entidad de 10 años, se ha desempeñado en actividades orientadas al fortalecimiento empresarial y al mejoramiento del entorno, liderando temas como la conformación de redes empresariales en los sectores de textil y calzado, asesoría en el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, dirigido a empresarios en el proceso de crecimiento de su negocio, coordinación del programa de fortalecimiento sectorial para la acreditación y exportación de servicios de salud en Bogotá, coordinación y acompañamiento a empresas en la gestión de innovación a través del programa Bogotá Innova. Bueno, esta es una pequeña semblanza de nuestros invitados. Ahora le presento una breve introducción del tema que vamos a tocar en este programa. El clúster audiovisual y las tecnologías de información y comunicación. En la mayoría de los países iberoamericanos se observa una reducción de tarifas de acceso a Internet de banda ancha móvil que ha generado un incremento en la cantidad de usuarios que acceden a Internet a través de sus dispositivos móviles y teléfonos inteligentes. Como consecuencia, se ha incrementado la demanda de contenidos en línea, cubierta inicialmente con servicios over the top por parte de los operadores de TV de paga y con webseries que ofrecen episodios en plataformas gratuitas como Blip TV, Vimeo o YouTube, por mencionar las más populares. En este programa discutiremos sobre los impactos generados en el sector audiovisual como consecuencia del crecimiento sostenido en el número de usuarios con acceso a Internet, desde dispositivos móviles, el aumento de consumo del video en demanda y la proliferación y masificación en plataformas OTT que presenta Iberoamérica. Estamos transmitiendo en vivo a través de Canal Zoom de Colombia, a través de streaming de Canal Zoom también. Y este programa va a ser difundido a través de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, la ATEI, a través de la red de televisoras públicas en México,
y a través también, por supuesto, de Canal 44, mi canal. Bueno, déjeme decirle que lo quiero invitar a que participe en este programa a través de redes sociales. Hashtag TVMorfosis es la forma con la cual usted puede comunicarse con nosotros, hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados o simplemente emitir su opinión. Ya les he informado a nuestros invitados, gracias por acompañarme, el formato del programa, así que comienzo contigo, Olga, para una pequeña introducción sobre este tema. Bueno, es un hecho, como se planteaba en el segmento anterior, que la televisión se está reinventando. 40 años, como dice Gabriela Fabro, la Argentina, de una televisión paleolítica, la paleotelevisión, donde era una televisión vertical, unidireccional, donde la familia se reunía alrededor del televisor, donde hay una programación exacta, mixta, de medias horas y de una hora, y donde la gente recibía esos mensajes televisivos, esos contenidos, sin más. De pronto algunos comentarios, pero más allá de eso no sucedía nada en esa unidireccionalidad. A una televisión que se reinventa en este momento, gracias a las posibilidades que trae la banda ancha por un lado y la televisión digital. Se unen estas dos cosas y se crea un universo diferente. Un universo que cambia toda esa paleotelevisión en una posibilidad de programación diferente. Se programan desde una perspectiva de un prosumidor. Ya no se recibe unidireccionalmente, sino que ni se resecciona, sino que el prosumidor recibe y a la vez produce, por un lado. Segundo, los contenidos van en contenedores, se almacenan y se puede perfectamente seleccionar el que se quiere. La calidad de la imagen y el sonido es diferente. Y se posibilita una cantidad de contenidos en la multiplexación de la señal digital, contenidos que quisiera explicarlo más tarde, se ven reducidos porque no hay la suficiente capacidad de producción. Desde que llegué a la Autoridad Nacional de Televisión y he planteado una frase que yo creo que ya soy cansona, crisis de contenidos, pero más adelante plantear el asunto. De todas maneras, cambian audiencias, hay más usuarios que audiencias, sigue la audiencia obviamente porque no hemos terminado con la televisión análoga, hay multiplataforma, hay prosumidores, hay diferentes, la posibilidad de convergencia y hay la posibilidad de interactividad. Dejo ahí. Nada más aclárame eso de paleotelevisión, Olga. La paleotelevisión es un poco utilizar, es de Gabriela Fabro, la argentina, es utilizar esa parte de la prehistoria. De la prehistoria que no termina de cambiar. Y que llega un momento en que se unen estas dos cosas importantes, y es Internet, banda ancha, y TDT. Es todo un fenómeno diferente, riquísimo, con múltiples posibilidades de una televisión que no muere, que permanece, porque muchos dicen, no, están las TIC, pero la televisión va a morir. Lo dudo, y ahora miramos por qué no. Muy bien. Carolina Casas. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los organizadores de este evento por habernos invitado. Yo estoy el día de hoy acá porque trabajo para Plaza Sésamo, esencialmente, y Plaza Sésamo como tal es parte de la biografía compartida de casi toda, pues de varias generaciones de latinoamericanos. Nosotros arrancamos en la época del paleolítico de la televisión, aparentemente porque nosotros arrancamos en 1972. Y en esa medida hemos visto una transformación del sector audiovisual, lo hemos vivido a través de la producción de nuestros propios contenidos. Como organización sin ánimo de lucro, nosotros arrancamos desde una chispa creativa que tuvo nuestra fundadora cuando dijo, tenemos una necesidad muy grande, una necesidad muy compleja, que es la de fortalecer las experiencias educativas de los niños y las niñas en la primera infancia, y tenemos una oportunidad, que es la televisión. Algo que incluso en los años 70, cuando nosotros arrancamos, ya era prevalente, se consumía masivamente y que tanto en ese entonces como ahora cumplía una función de niñera para los niños y las niñas más pequeños. Entonces, ante esa oportunidad, nosotros vimos en los medios de comunicación una posible solución o un dinamizador de nuestra misión como organización, que es ayudar a los niños y las niñas de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial. Como organización, a pesar de que siempre nos han conocido como productores de contenido de televisión,
somos agnósticos en cuanto a las plataformas. Desde nuestros inicios nosotros arrancamos con una intencionalidad de hacer el mayor uso de la tecnología, que de alguna manera se ve, toma un segundo lugar frente a la intencionalidad de llegar a donde sea que estén los niños. Eso implicaba con impresos, con videos, con juegos, o sea, juegos físicos, con formación para docentes y en este momento, pues obviamente con un uso bastante comprensivo de plataformas digitales. Nosotros vimos muy dramáticamente el cambio que generó en el mercado audiovisual la entrada de las nuevas tecnologías. En el transcurso, para una organización de 45 años, para que eso quede en perspectiva, en el transcurso de 5 años nosotros vimos que de tener un 10% de experiencias digitales de contenido frente a un 90% de experiencias audiovisuales, es decir, de niños que estaban frente al televisor, en 5 años eso se invirtió, o sea, y quedamos parejos. Igual cantidad de experiencias de contenido audiovisual frente a experiencias de contenido digital. En este momento, los aplicativos digitales, los juegos de video y la distribución digital de contenido audiovisual son nuestro pie más fuerte como organización. Como hemos estado de alguna manera en la vanguardia de esta imaginación del contenido educativo para niños de calidad, en este momento nosotros estamos también replanteando nuestra visión de nuestro papel como organización en la industria y nos vemos más como instigadores de una generación nueva de creadores de contenidos que puedan apalancarse en todo este acervo de investigación y experiencia que nosotros hemos acumulado para producir el contenido que los niños y las niñas de esta generación y las generaciones venideras van a estar consumiendo, siendo ese un mal uso de la palabra. Simplemente para terminar, nosotros siempre hemos tenido un principio de interactividad en el desarrollo de nuestros contenidos, algo que no es necesariamente frecuente o común. Siempre hemos hecho un esfuerzo por involucrar las voces de la audiencia en el desarrollo del contenido, pensando no solo en que sea atractivo, sino que realmente responda a sus necesidades. De ahí que hagamos siempre un esfuerzo investigativo por tratar de incorporar esos insumos en nuestra creación. En este momento la tecnología nos permite hacer de ese ejercicio algo mucho más inmediato, mucho más participativo y más abarcante. Entonces, pues esto que se puede ver como una disrupción en el flujo del mercado audiovisual, nosotros lo celebramos como una materialización de las posibilidades que desde nuestra incepción vimos, claro, y que ahora vemos mucho más cercanas. Muy bien, Carolina. Nada más espero que me aguantes la broma porque dijiste que Plaza Sésamo nace en los 70s, en el Paleolítico de la televisión. Aunque no recuerdo en Plaza Sésamo dinosaurios, pero al rato nos platicas de esto. Julián Robledo, tu primera intervención. Carlos, muchas gracias por la invitación. Digamos que asumo un poco la intervención frente a la palabra clúster. Es por eso que estoy acá en este foro y en este panel. Y representando a la entidad Cámara de Comercio de Bogotá, que busca generar una prosperidad en la región que abarcamos, entendemos la oportunidad que existe en el desarrollo de una iniciativa de clúster en esta industria en particular. Todo el mundo conoce que esta industria, de una manera u otra, y cuando me refiero a industria estoy hablando de contenidos que se refieren a cine, a televisión, a animación, a videojuegos, a publicidad. Todos ellos los comunican un solo nombre, que son los contenidos, independientemente de la pantalla o la metodología de transmisión o de exhibición. Y en ese sentido, la Cámara hace un trabajo interesante de generar un espacio de articulación. Somos una entidad que busca articular a todos esos agentes que tienen que ver con esta industria. Estamos trabajando de la mano de la academia, estamos trabajando de la mano del sector gobierno, tanto local como nacional. Estamos trabajando con las empresas, que finalmente son las generadoras de riqueza de los países. Y la intención es identificar esas brechas que tiene esta industria, y ahí es donde se hace la conexión con el tema de los over the top o con los temas de tecnología digital, y es entender que más allá de una amenaza para la televisión tradicional, es una gran oportunidad, como lo decía Carolina, de explotar esa masificación de contenidos en diferentes plataformas y llegar a esa audiencia. No es desconocido
que estas industrias, a pesar de que son pocas las cifras que lo sustentan, reconocen un gran aporte al Producto Interno Bruto, generan empleo, pero hay unas inmensas oportunidades por desarrollar y ahí es donde la Cámara de Comercio de Bogotá genera este espacio. Hoy en día tengo la fortuna de liderar esto en conjunto con diferentes líderes de las industrias, representantes del sector de publicidad, representantes del sector de la televisión, representantes de pequeñas empresas que también hacen parte de esta suma y hemos identificado, digamos, 3 grandes retos de trabajo. Uno tiene que ver con todo lo que genera un marco regulatorio o de marco normativo. El cine tiene una gran ventaja en ese sentido a nivel nacional. Tiene 2 leyes que promueven el desarrollo cinematográfico. Hay otros sectores que tienen unos avances, pero definitivamente hay otros que están un poco más rezagados. Estamos trabajando también en mejorar las condiciones de estas empresas, no solamente empresarialmente hablando, sino también el tema técnico, pero no solamente desde la Cámara, sino una figura de clúster invita a que los actores que tienen esas acciones en pro de ese desarrollo, pues se sumen y construyamos en conjunto. Eso en la teoría suena muy bonito, en la práctica es algo bien retador. Y un tercer eje de trabajo tiene que ver con todo lo que las industrias culturales y creativas en general afrontan, es los espacios de exhibición, los canales, y es por eso que conecto con el tema de la digital y los contenidos. Hoy en día es mucho más, llamémoslo fácil, entre comillas, llegar a nuevos canales de distribución, pero pues requieren de mayor desarrollo de habilidades y competencias en las empresas. Entonces digamos que esos 3 grandes ejes son los que estamos desarrollando como Cámara, asumiendo una secretaría técnica de una iniciativa de clúster que entendemos es fuerte en Bogotá. En cifras más o menos podemos hablar que Bogotá representa del 75 al 80 de esta industria a nivel nacional y es ahí donde existe esta oportunidad de generar ese espacio. Claro, ya nos irás detallando más sobre esto. Bueno, lo quiero invitar a que participe con nosotros a través de redes sociales, #TVMorfosis. A través de este medio usted puede participar en este ejercicio. Olga, nos hiciste una extraordinaria introducción. Perdóname la analogía, nos pusiste un televisor, nos diste algunos avances y prometiste desarmarlo. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que empezamos por el final. A ver. Cuando planteo esto expreso 3 aspectos para esta nueva televisión y los nuevos medios. Formación, se decía en el segmento anterior, formación. Es un lenguaje audiovisual diferente, es un lenguaje multimedial diferente. Recuerdo que en 1975 existían en Colombia unas 10 facultades de comunicación social y salió la tarjeta profesional de periodismo y le pusieron al que egresaba comunicador social, tenía que tener guión periodismo. Y todas las facultades, escuelas, departamentos de comunicación daban el título de comunicador social periodismo, en el sentido de que se formaban en todo y en periodismo. Salían con un cúmulo enorme de conocimientos. Como todólogo. Exacto, como todo, sí. Pero no llegaban y no se les facilitaba en el mercado. Cuando necesitaban un periodista no estaba bien formado, cuando necesitaban un relacionista no estaba bien formado, cuando necesitaban un cineasta, un director de cine tampoco estaba bien. Entonces se rompió esto porque se vio esa necesidad de formar en la parte audiovisual y en la parte multimedial. Cuando yo planteo formación es porque hay que hacerlo. La forma de expresarse en la televisión y en los nuevos medios es diferente y hay que trabajar la formación. Para clúster, yo creo que se necesita el conocimiento que da la formación, la creación, hay que crear para nuevas plataformas. No es lo mismo el programa de televisión de media hora o de 1 hora a lo que ven los muchachos, las chicas, los nativos digitales. Claro. Que lo ven en la tablet o que lo ven en su móvil. Pero no ven el programa completo. Ven esto, pequeño, un fragmento. Ven la parte narrativa, eso es lo que les interesa, lo que permita interacción. Los videojuegos que se plantean. Ahora es fundamental el trabajo inclusive en la educación de la parte de videojuegos. Estos aspectos necesitan formación para que haya realmente una creación y un punto fundamental, innovación para todo lo que se viene. Carolina, hace un momento decías
que ustedes producían para los niños a través de la televisión. Ahora producen y los niños están atrás de la televisión, pero también otros dispositivos. ¿Es distinto producir así? Absolutamente. Por supuesto, hay unas modificaciones importantes en cuanto a formato. Incluso nuestros formatos grandes, que era pues, con el que duramos décadas de programas de televisión de 1 hora, se ha reducido a programas, a un formato de media hora, y ahora hacemos series especiales de 12 minutos, que son solo para transmisión por televisión. En este momento estamos incursionando también en las series web, con otros fines educativos y pues también para tratar de apalancar toda nuestra estrategia de distribución. Por supuesto, juegos en distintos formatos, o sea, juegos con niveles de complejidad distintos para los niños. Ahora, creo que lo que ha sido más desafiante es entender que nuestra audiencia es mucho más sofisticada y que está expuesta a un mercado de contenidos gigantesco y prácticamente infinito. En este momento, la situación de un niño, para nosotros, un niño de 3 o 4 años que tiene una tableta enfrente y que ve YouTube, por ejemplo, y que dice, no, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, y que puede manipular el aparato directamente, nos genera un desafío que nosotros no teníamos incluso hace 10 años, cuando era el cuidador quien tenía el control remoto del televisor. Claro. Y que decía, no, esto es lo bueno para ti. O cuando no teníamos canales absolutamente dedicados a la televisión infantil. Realmente nosotros hemos encontrado en esto una oportunidad, porque pues precisamente los niños, al ser unos consumidores más ávidos de contenidos, eso nos da más puntos de entrada a ese ecosistema de los niños y las niñas y sus familias. Pero sin duda es desafiante porque es difícil mantenerse a la par del cambio, ¿no? En un ciclo de producción de televisión perfectamente puede durar para una temporada 18 meses, ¿no? Mientras uno planea, hace guiones, produce, distribuye. Y en esos 18 meses ya han salido 3 propiedades distintas que capturaron la imaginación de los niños, saturaron el mercado y desaparecieron, ¿no? Entonces, en efecto, el mercado va muy rápido. Los cambios tecnológicos también van muy rápido y no es necesariamente fácil estar adelante de ellos, pero pues como organización pues hemos tratado de celebrar el desafío de al menos ir a la par, ¿no? De acuerdo. Le recuerdo que usted puede interactuar con nosotros a través de redes sociales, #TVMorfosis es la forma en la cual usted puede comunicarse con nosotros, lanzarnos alguna pregunta, hacer algún comentario. Julián Robledo, te preguntaba hace un momento respecto a esta oportunidad del clúster cuando existe tanta diversidad de multiplataformas y por lo mismo pues, gente que pueda producir más cosas. Mencionando la oportunidad, yo creo que lo mejor que se presentó para arrancar la iniciativa fue que desde el sector privado existía una motivación de entender que ya no se hablaba solo de publicidad, que ya no se hablaba solo de cine, que ya no se hablaba solo de televisión, que ya no se hablaba de contenidos digitales, sino que finalmente todos están interrelacionados, que creo yo es un gran avance. Eso lo identificamos más o menos en el 2009, cuando un grupo de gremios empezaron a trabajar conjuntamente, los gremios de publicidad, los gremios de televisión, los gremios de cine y esos interrelacionados, y encontramos que ellos ya hablaban el mismo idioma, contenidos. Y de hecho ese es el apellido del clúster, el cual estamos trabajando actualmente, es Industrias Creativas y Contenidos. Y eso significa que hoy se entiende, y a pesar de los retos de trabajar en conjunto y trabajar colectivamente, todos sabemos y todos son conscientes del desarrollo del contenido independientemente de las plataformas. Hoy en día en este clúster estamos hablando, como les decía, a pesar de que Bogotá, o a favor de que Bogotá representa un 75% de estas empresas, tenemos más o menos un número muy, por decir un número aproximado, cerca de 8.000 empresas relacionadas con este tipo de actividades, múltiples actividades, y tenemos un grupo un poco más cercano a lo que es la iniciativa de clúster. Y quiero hacer un paréntesis acá para entender un poco el concepto de clúster, porque hablábamos ahorita, no necesariamente en todos los países se entiende clúster por igual, a pesar de que es un concepto académico introducido por el profesor Michael Porter hace mucho tiempo, antes de los 90. Hoy en día la entidad hemos entendido que es un espacio colectivo de construcción colectiva, y
no es simplemente un grupo de empresas o una red empresarial trabajando por alcanzar un objetivo común. Es generar un espacio en donde todos los agentes de la industria puedan contribuir a un objetivo común. En Bogotá nos hemos planteado el reto de convertir a la ciudad en el principal centro generador de contenidos creativos en español para el 2025. Eso es una misión y es una visión muy puntual. Como les comentaba, la idea es, comentaba la doctora Olga, el tema de educación es fundamental, no solo la formación en la generación de contenidos para esas nuevas audiencias y para esas nuevas plataformas o multiplataformas, sino también el concepto empresarial, que realmente el gran número de empresas, que es más o menos un 88%, donde son micro y pequeñas empresas las que tienen esa gran oportunidad de generar esos nuevos contenidos, sin dejar a un lado obviamente las grandes y medianas empresas, necesitan tener una plataforma muy fuerte empresarial, entender, lo hablábamos con Carolina también, que necesitan desarrollar sus habilidades técnicas. En el momento en que exista una posibilidad de venta o de distribución de un contenido, hay que tener la capacidad de responder. Y eso pues se traduce a otras industrias que finalmente es lo que ha hecho la globalización de nuestros negocios y es capacidad de respuesta frente a una demanda cada vez más exigente. A ver si te entiendo, Julián, es darle herramientas para el que ya tiene talento para crear, pero para que pueda ser empresa. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Olga, hace un momento empezabas por el final. Empecé por el final. Empezaste por el final. A ver, ¿qué sigue entonces? No, yo creo que hay un punto que se ha mencionado acá y es la parte de contenidos. La Universidad de Antioquia, recuerdo, hizo para el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio TICS, una investigación sobre cuál es el sistema que convenía en el paso de la televisión análoga a la televisión digital. Fueron 2 años de trabajo bastante intenso, visitamos varios países y no se me olvida que yo estaba en Brasil cuando se dio un primer apagón, 2007, creo que fue en diciembre, en Sao Paulo. Al día siguiente, esto lo cuento mucho porque me impresionó, busqué los diarios y revistas que había y el titular fundamental era crisis de contenidos. Cuando planteo esto, hace relación con varias cosas. Primero pasamos de varios canales con un contenido analógico, a una multiplexación que va a posibilitar 4 señales mínimo, en SD o en HD. Si ahora miro yo, la televisión pública tiene a veces dificultades para la creación de contenidos suficientes para una señal. Miremos qué va a pasar con esas 4 señales. Y no solamente eso, las plataformas, lo que veíamos ahora, no es solamente producción de contenidos de programas, de contenidos de programas televisivos, sino para diferentes plataformas que son diferentes. Los transmedia, los crossmedia presentan posibilidades diferentes y diversas para pensar qué es lo que va a llegar a público infantil y juvenil. Estos aspectos yo lo planteo desde la perspectiva de cuáles son las estrategias futuras. Una de las estrategias, creo yo, en los clústeres. Todos estos estudiantes que están siendo formados en las facultades de comunicación audiovisual, de comunicación social, qué bueno pensar que salen como productores que crean su pequeña empresa y que van a tener la posibilidad futura de armarse en un clúster que permite la organización, me dices Julián si no es así, la organización, el direccionamiento para diferentes aspectos que hacen o tienen que ver concretamente con todos unos diferentes sistemas de valor, diferentes aspectos de los operadores, productores, distribuidores, etcétera, etcétera. Esto es importante, mire, se está dando en España, le decía Julián ahora. Es una maravilla lo que se está dando en los clústeres en España. Han creado, no recuerdo si es la televisión, el clúster el Vasco, 493 millones de euros, 7.000 empleos. Esto da cuenta de una organización en el clúster que permite dar salida a las necesidades que está creando la nueva televisión y los nuevos medios. Cuando planteo esto es porque es urgente. Nosotros vamos a tener el apagón analógico en el 2019 y esto significa que ya tenemos que estar preparados en contenidos suficientes para todas las señales
que se van a transmitir a futuro en los diferentes canales de televisión. Es un poco lo que mencionabas hace un momento, Carolina, de adaptarse a los nuevos formatos. No es lo mismo producir para televisión que para plataformas más pequeñas, porque además el que revisa un teléfono inteligente llamado solamente ve fragmentos, no ve una serie completa, ¿no? Bueno, sin duda. Yo creo que ahora nos estamos enfrentando quienes trabajamos en la producción de contenidos audiovisuales y de contenidos digitales, a entender ese proceso de producción más como una conversación, en la cual ya no somos nosotros necesariamente los que tenemos la sartén por el mango en todo momento. La audiencia se ha sofisticado mucho más, y esto no es solo el resultado del cambio tecnológico, sino también de la exposición a una multiplicidad de fuentes de contenido. En este momento nosotros podemos ver televisión de todas partes del mundo, series web, contenidos digitales producidos en lugares muy remotos. Y en esa medida, como consumidores, muy entre comillas, hemos empezado a esperar mucho más de los contenidos. Y yo siento que en ciertos mercados eso no se ha dado a la par de una sofisticación del productor de contenidos, que espera más de su audiencia, que quiere hacer un uso mucho más inteligente y comprensivo de las plataformas. En este momento, sobre todo para quienes trabajamos en televisión, ya no podemos quedarnos satisfechos con la respuesta de la televisión está ahí para entretener. Tenemos que pensar el contenido para qué, porque si no tenemos una respuesta a esa pregunta, vamos a producir algo que en su naturaleza es limitada. A ver, Carolina, me hacen una pregunta a través de Twitter y preguntan sobre el videojuego. El videojuego es uno de los productos más consumidos en el mundo. ¿Qué tanto hemos innovado en esta materia, en este campo? Bueno, te puedo contestar desde la parte educativa. En este momento creo que ya hemos superado ese temor inicial que había frente a introducir pues una plataforma que se asociaba con el sedentarismo, con la desconexión, incluso con la apatía en los jóvenes o incluso en los niños. Y ya estamos empezando a entender que eso da, que el videojuego como tal es una herramienta súper poderosa para introducir aprendizajes en contexto en la vida de los niños, cuando ya no les estamos diciendo, no, esto es la taxonomía, no sé, de los animales, sino que les podemos invitar a hacer una tarea en la cual el conocimiento se pone en funcionamiento, ¿no? Que es como nosotros los seres humanos más aprendemos, ¿no? Aprendiendo Claro. en contexto. Entonces, frente a eso ya hay una sensibilización, hay unos ejercicios iniciales, desafortunadamente, pues el desbalance sigue siendo muy fuerte. En América Latina todavía no estamos produciendo, no hemos llegado a esa masa crítica de producción de contenidos digitales que satisfaga la demanda. Pero pues sin duda hay mucha más receptividad frente al uso de esas plataformas, tanto en la informalidad como en las políticas públicas. Ya se entiende un poco más Claro. eso, se entiende que hay que formar a los docentes para utilizar esas herramientas, se entiende que los padres también tienen que aprender a escoger buenos contenidos para sus hijos. Y pues ya incluso desde el sector de entretenimiento se piensa como, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que también ayude a gestionar metas útiles para la sociedad? Ahora hay toda una industria, por ejemplo, de los juegos digitales para el cambio social, asociados con negocios sociales. Entonces, pues sí hay una oportunidad en la que ya, pues con cierto temor, muchas personas ya están empezando a acercarse, Claro. pero que sin duda el potencial por Es muy descubrir sigue siendo muy grande, sí. Julián, me llama la atención esto que tú planteas de que Bogotá, el proyecto y la meta es que en el 2025, dijiste, ¿no? Se convierte en el clúster más importante en producción audiovisual en habla hispana. Así te entendí, ¿verdad? ¿Cuál es el reto? Es decir, ¿quién es ahorita el líder en esa materia y contra quién hay que competir? Pues sin duda, digamos que hay unos líderes naturales y tradicionales en estos temas. Uno puede resaltar Brasil, a pesar de que no es hispano, pero pues hay un gran reconocimiento. Argentina, Chile, México. Digamos que la visión es algo, reconocemos un talento creativo que hay en Colombia y en Bogotá supremamente fuerte. Hablábamos ahorita en todos estos espacios, pero sin duda hay una necesidad de fortalecer y de conectar ese talento creativo hacia la empresariabilidad, de volverlos totalmente unos negocios viables. Claro.
porque el creativo tiene esas dificultades y desde la visión del clúster no pretendemos que el creativo se vuelva mucho menos un contador, un financiero, porque no tiene esas habilidades. Lo que sí necesitamos es generar la conciencia y crear la conciencia de que para volverlo negocio tiene que tener esas habilidades y tiene que conseguir esos aliados. Pero yo te preguntaba esto y espero que no me tome como un espía. Lo que pasa es que en Guadalajara, Sí. donde vivo, están creando la ciudad creativa digital Conozco. y tienen más o menos los mismos planes que ustedes, de convertirse en un clúster muy importante. en Finalmente esta una visión se comparte, todas las empresas pueden tener hasta una misma visión, sin embargo es la forma de alcanzarla y la estrategia que se identifique, porque pues Bogotá puede estar arrancando en una situación muy diferente a la de Guadalajara y sus agentes vinculados, involucrados pueden tener una situación muy diferente. Entonces, muy seguramente podría decir, y tampoco sin ser afán de competencia, puede que Guadalajara lo alcance primero o después, ¿no? Claro, muy bien. Sin duda, yo y represento pues varios de los actores que están acá, es un reto interesante. Lo que sí quiero, pues, digamos que recoger es, hay que aprovechar este gran talento que se tiene. Todos los colombianos nos creemos que tenemos mucho talento y es evidente que se ha visto en muchos, lo hablaba con Carolina y Olga como lo expresa también, pero hay unas barreras por romper, hay unas brechas por cerrar. Muy bien. Y ese es nuestro ejercicio, eso es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando actividades en formación, estamos desarrollando acciones desde el punto de vista marco normativo, estamos desarrollando acciones de presencia y de acercamiento y de conexión entre oferente y demandante, esos nuevos demandantes, esos nuevos oferentes, pero ese es el escenario que estamos haciendo, somos unos conectores. Muy bien, conectores, queda muy bien el término. Muy bien. Olga, estábamos en la final y luego al medio y ya vamos llegando al análisis global del tema. Continúo. Adelante. No, yo creo que nos estamos acercando a ese punto fundamental donde hay que definir muchas cosas. Como les decía, el apagón analógico en Colombia se da en el 2019. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estamos preparados? Y cuando hablo estamos preparados, no lo planteo desde los diferentes sectores. ¿Estamos preparados los productores? ¿Estamos preparados los clústeres? ¿Está preparada la empresa? ¿Está preparada toda la parte de regulación? ¿Está preparada los receptores, que ahora no son solamente receptores, sino prosumidores? ¿Está preparada la parte publicitaria? Y sobre todo, lo que más me preocupa, y yo creo que he sido insistente en el punto, la posibilidad de creación de contenidos para lo que se viene. Eso es tal vez como el aspecto fundamental. Yo no sé, yo estuve en México y me invitaron a conocer lo que había sido esa migración de la televisión análoga a lo digital y comentaban y también tenían la misma preocupación. Lo planteo porque ha sido una situación difícil en los diferentes países, pero si no se asume con tiempo, si no se planifica con tiempo, si no se mira con tiempo, llega el momento en que vamos a hacer. Y los fondos posiblemente para apoyo a la televisión pública y los fondos publicitarios y las posibilidades de las empresas productoras de contenidos, todos se van a quedar en el momento en que ¿qué vamos a hacer? Esos son puntos o interrogantes que dejo sobre la mesa. Olga, es importante que se retome las experiencias de otros países Sí. que se anticiparon Sí, a Colombia, ¿no? Sí, fundamental. ¿Y Fundamental. crees tú que lo están viendo? O sea, ¿se está observando el fenómeno? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros hacemos en la autoridad análisis de diferentes países. Creo que, pues supongo que en los diferentes países a nivel de las autoridades de televisión se hacen, pero cuando planteo diferentes sectores es porque hay que mirarlo desde, vuelvo a insistir, los productores, los publicistas, los clústeres, los formadores. Insisto mucho en eso, porque ahí depende también de una buena posibilidad para esa creación, no de contenidos que hoy pasan y se acabaron, sino de posibilitar contenidos que cuenten la historia de su país, que manejen y trabajen la convivencia, la democracia, lo digo desde la perspectiva de la televisión pública, que haya innovación en la televisión privada de nuevos formatos, que haya posibilidad de no estar contando el capo 1, el capo 2, el capo 3, el capo 5,
no, sino de mirar nuevas propuestas, mirar esos años atrás donde se hacían las telenovelas. Esta mañana estuvo aquí sentado contigo Sergio Cabrera, y mirar en los años 70, 80, 90, la maravilla de trabajo que se hacía con la telenovela. Jesús Martín decía, el posmodernismo en nuestros países se vive con la telenovela y cómo nos conocemos, nos integramos, y esa globalización que él plantea es mirar no solamente nuestro país desde el aspecto cultural, sino mirar los otros países. Cuando hablo de creación de contenidos es volver a esas raíces importantes donde se daba un trabajo de producción cultural bien rico y que permanece y que aún se sigue pasando. Carolina, ¿coincides tú con esto que más allá de la multiplataforma, el apagón analógico, etcétera, la creación de contenidos de calidad es lo importante? Sin duda. Yo creo que todas las personas que estamos acá fundamentalmente porque hemos escuchado historias que nos movieron el corazón, que nos hicieron repensar lo que estábamos sintiendo, entender lo que estábamos viendo de una manera distinta. En este momento, si uno ve televisiones en otros países del mundo que están en auge, como la inglesa o en los Estados Unidos, uno ve que lo que está moviendo este resurgir de la televisión como medio es precisamente que entendimos que en la historia está el centro de todo. Y yo siento que más allá de las tecnologías, más allá incluso del negocio, es pensar en historias que resuenen en nosotros, que resuenen en las familias, que resuenen en las problemáticas que viven las comunidades, donde está el germen del éxito. Y pues cuando uno piensa en eso, en esas historias, pues el universo de posibilidades que abre la tecnología es gigantesco. Claro. Porque ahora podemos tener experiencias absolutamente de interlocución con la audiencia que construyen y expanden esas historias. Eso es lo que está detrás del fenómeno de la transmedia, o sea, es cómo llevamos nosotros a unas audiencias, a un ecosistema de contenidos que es interactivo y que es constantemente creciente. Entonces, sí, el punto es qué contenido creamos, para qué lo creamos, y en cierta forma la plataforma es secundaria. Muy bien, pues miren, ni las multiplataformas ni el apagón analógico va a modificar algo en televisión, que es el tiempo. Ya se acabó, así que vamos a la parte final con las conclusiones. Comienzo contigo, Julián. Estaba precisamente construyendo esa conclusión, y si uno trata de hacer un paralelo con otro tipo de industrias, creo que el reto está claramente en entender muy bien su cliente. Y hoy en día ese cliente a nivel de televisión se ha vuelto pues supremamente segmentado y, como lo comentaban ahora, sofisticado. Y he ahí la oportunidad o la amenaza, dependiendo desde la posición de la empresa que afronte esa situación, de ofrecer un contenido ajustado a la necesidad o gusto de ese proconsumidor o prosumidor, como lo hablaban ahora. Y creo que es entender que finalmente, sea negocio o no sea negocio, la clave está en ofrecer un contenido ajustado a la necesidad de ese cliente. Creo que puede ser la figura en la que más se puede concentrar una posibilidad de éxito en el desarrollo de esos contenidos. Muy bien, Carolina, tus conclusiones. No, pues solo puedo sumarme a lo que acaba de decir Julián. Realmente la creatividad sigue siendo el quid del asunto. Y en esa medida yo siento que el horizonte en América Latina es bastante promisorio, porque finalmente hemos llegado a un punto en el cual podemos permitirnos liberar nuestra fuerza creativa. Así que pues miramos el futuro con muchísimo optimismo, porque las herramientas en este momento se han democratizado un poco, y en esa medida pues yo anticipo que en los próximos 10 o 15 años vamos a ver una proliferación de historias nuestras, de innovación en cuanto a formatos, en cuanto a tipos de historias, maneras de entregarla a las audiencias. Así que pues es un futuro bastante emocionante para los contenidos audiovisuales en América Latina. Muy bien. Olga, espero que con estos segundos te alcance para terminar el análisis global. ¿Cuántos tengo? ¿2? Un par de minutos. Bueno, no, lo que planteaba fundamentalmente formación de estos nuevos productores, innovación y creación. Y un aspecto importante que no le he tocado, y el respeto por el televidente. Entregarle realmente contenidos que le aporten.
desde el punto de vista de una creatividad, de narración importante, de hacer conocer lo que ha sido nuestra historia, de hacer conocer la importancia de la creación que se da en diferentes aspectos, la ciencia, la tecnología, y de permitir que ese entretenimiento que posibilita la televisión, de la información y el pluralismo informativo, y sobre todo un punto que me interesa mucho, la educación, con esto que se viene va a posibilitar cosas maravillosas en el campo educativo. Muy bien, concluyes, Olga. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Gracias, Carolina. Gracias, Olga. El tema es, como ya lo ven, amplísimo, pero pues nos podríamos pasar todo el día hablando de este apasionante tema. Quiero agradecer pues a los que nos acompañan en esta grabación de este programa y también, por supuesto, a los organizadores del mismo, de TV Morfosis, Subcanal Universitario Nacional, Universidad de Guadalajara, con la producción de la Pontificia Universidad Javeriana, Centro Ático y Canal 44. Un agradecimiento especial, por supuesto, a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a Uni Amazonía, a Uni Agustiniana, CAFAM y Main Event. Yo nada más me tomo unos segundos por una reflexión final. Aquí, a lo largo del programa, hemos hecho una analogía, una alegoría a los dinosaurios y a la prehistoria de la televisión. Me parece que con todas las multiplataformas, con el apagón analógico y todo, la televisión va a seguir ahí. Y entonces me remito a un extraordinario escritor sudamericano, Monterroso, que escribió el cuento más breve del mundo al decir que al despertar, el dinosaurio seguía ahí. Eso va a pasar con la televisión. Muchas gracias, muchachos. Internet está cambiando nuestra relación con el mundo. Ahora ya no solo consumimos contenidos, sino que también interactuamos con ellos a través de diferentes pantallas y dispositivos. Por eso, en esta edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica pretenden reflexionar y sacar conclusiones sobre este nuevo modelo mediático. TV Morfosis con TEDE tendrá lugar por primera vez en Europa en la sede histórica de la Nau de Valencia los próximos días 2, 3 y 4 de junio, gracias a la colaboración entre el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. El evento se retransmitirá en directo a través de la red y del espacio de teledifusión iberoamericano. Buenas tardes.